Aprende con nosotros sobre la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura civil de Porfirio Díaz y que derivaría en guerra civil, que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. La desigualdad social y la concentración de la riqueza. Durante el porfiriato el país tuvo un crecimiento económico importante. Sin embargo, la riqueza quedó repartida en unas cuantas manos nacionales y en otras pocas extranjeras. No existía libertad política, el pueblo no podía elegir a ningún presidente dentro de los poderes estatales ni federales. Estos eran impuestos por Porfirio Díaz, quien pese a estar en contra de la reelección, permaneció en poder más de 30 años. Hizo despojo de tierras a los campesinos. Díaz hizo una serie de reformas de la legislación que facilitaban la entrada a compañías extranjeras para que se adueñaran de terrenos baldíos, los cuales pertenecían a indígenas, campesinos o gente muy pobre, que no tenía el dinero para trabajar sus tierras y eran despojados de ellas. La creación de los latifundios, las herencias e haciendas de gran extensión pertenecían a unos pocos propietarios, mientras la mayoría de los mexicanos moría de hambre. Disminuyó la calidad de enseñanza popular, el 80% de la población eran analfabetas. No había libertad de expresión. La prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno, y las huelgas estaban prohibidas para todos los sectores. Obreros y campesinos carecían de protección laboral, por el cual estaban expuestos a la sobreexplotación. La mayoría de los trabajadores debían cumplir con una jornada más de 12 horas, por sueldo miserable de 75 centavos. Represión y uso de la fuerza. Las condiciones laborales eran pésimas. Sin embargo, cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su inconformidad, fueron reprimidos brutalmente. Un ejemplo es el asesinato de obreros durante la huelga de 1906 y del Río Blanco, 1907. Los personajes que participaron en la revolución: Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Pancho Villa, Porfirio Díaz, Álvaro Obregón, Pascual Orozco, Victoriano Huerta, Felipe Ángeles, Luis Cabrera. Objetivos: derrocar a la dictadura de Porfirio Díaz y establecer un gobierno democrático con igualdad y libertad al pueblo. Causas externas de la Revolución Mexicana. Influencia de la Revolución de 1905 en Rusia. Inspiró a los líderes de la Revolución Mexicana como Francisco I. Madero y Emiliano Zapata a luchar por la justicia social y la igualdad. La influencia del anarquismo y el sindicalismo. El anarquismo y el sindicalismo, que se habían extendido por Europa y América, influyeron en la ideología de la Revolución Mexicana, especialmente en la figura de Ricardo Flores Magón. La intervención de los Estados Unidos. Los Estados Unidos en México, especialmente durante la ocupación de Veracruz en 1914, contribuyó a la radicalización de la Revolución Mexicana. La influencia de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial y la participación de México en ella, aunque de manera limitada, contribuyeron a la inestabilidad política y económica del país. La influencia del socialismo y el comunismo. El socialismo y el comunismo, que se habían extendido por Europa y América, influyeron en la ideología de la Revolución Mexicana, especialmente en la figura de los hermanos Flores Magón. La presión económica de las comunidades externas internacionales. La presión económica de la comunidad internacional, especialmente de los Estados Unidos y Europa, contribuyó a la inestabilidad económica en México y a la radicalización de la Revolución Mexicana. Acontecimientos internos. En 1910, Francisco I. Madero lanzó el Plan de San Luis, que llamaba a la población a levantarse en armas en contra del régimen de Porfirio Díaz. El gobierno de Francisco I. Madero.
En 1911 Madero se convirtió en el presidente de México, pero su gobierno fue corto y tumultuoso, que fue asesinado en 1913. La Revolución Constitucionalista. En 1913 Venustiano Carranza lanzó la Revolución Constitucionalista, que buscaba derrocar al régimen de Huerta y establecer un gobierno constitucional. La programación de la Constitución. En 1917 se promulgó la Constitución de 1917, que estableció los principios de la democracia y la justicia social en México. La promulgación de la Constitución de 1917 puso fin a la Revolución Mexicana. Sin embargo, la lucha se prolongó más tiempo antes de que el país se estabilizara. Fue un conflicto armado en México que inició el 20 de noviembre de 1910 y terminó el 5 de febrero de 1917. Los antecedentes conflictos se remontan en la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder del país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política. Pero estos logros se realizaron con altos costos sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad, y la opción política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX, estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, que reflejaba el crecimiento descontento de algunos sectores del porfiriato. La Revolución Mexicana tuvo varias etapas, entre las que se encuentra la primera etapa, la llegada de Madero a la presidencia. Segunda etapa, el asesinato de Madero y su vicepresidente en 1913, la implantación de Victoriano Huerta como líder del país. Asesinato de jefes revolucionarios. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios: Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928. Adopción de la Constitución de 1917. México adoptó la Constitución de 1917 con artículos reclamando derechos sobre el subsuelo, nuevas regulaciones sobre los derechos laborales y sanciones contra la Iglesia Católica. Primera fase: renuncia y posterior exilio del presidente Porfirio Díaz, establecimiento del gobierno de Francisco I. Madero, rebelión de Pascual Orozco, golpe de Estado contra Francisco I. Madero, fusilamiento de Madero, establecimiento de Huerta como presidente. Segunda fase: derrocamiento de Huerta, establecimiento del gobierno de Venustiano Carranza, tratados de Teoloyucan, creación de la Constitución de 1917, rebelión de Zapatista, asesinato de Carranza y posterior ascenso de Álvaro Obregón a la presidencia. Tercera fase: asesinato de Pancho Villa y Emiliano Zapata, comienzo de gobierno de Plutarco Elías Calles, asesinato de Obregón, creación de el PNR, comienzo del maximato. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició el 20 de noviembre de 1910 como consecuencia del descontento popular que inició la dictadura de Porfirio Díaz y que dirigía en una guerra civil que transformaba radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. La revolución es una etapa armada, violenta, que buscaba derrocar al gobierno en torno por la guerra. La revolución